Que una cosa importante que hay que tomar en cuenta es que en una población puede variar bastante el fenotipo que se muestra en la población. Como les decía en el anterior video, el fenotipo son los rasgos físicos que muestra la población. Entonces, por ejemplo, dentro de la población ecuatoriana hay gente que es alta, otra gente que es bajita, unas personas que tienen ojos azules, otros que tienen ojos cafés, verdes, alguna gente rubia, otra gente de color, con color café de pelo, otros con color negro. Entonces, varía bastantísimo los rasgos físicos que se ven en las personas en el Ecuador. Y asimismo, si estudiaríamos las proteínas de la sangre, los receptores que tienen las personas, veríamos que hay bastantísima variabilidad. Ahora, hay cosas que son más comunes. Por ejemplo, en el Ecuador es mucho más común tener ojos y pelo y tez más oscura. Entonces diríamos que capaz la mayoría de la gente tuviera ese fenotipo, mientras que cosas como color azul de ojos es menos frecuente en el Ecuador. Capaz solo el 2% de las personas tienen eso. Entonces, hay rasgos que son súper comunes, que ocupan capaz casi el 70% de la población, y después hay rasgos que son menos comunes. Si estuviéramos en Alemania, capaz la mayoría de la gente tuviera ojos azules y más bien fuera una minoría los que tienen ojos cafés. Ok, proyectos del genoma. Entonces, una cosa que hay que entender acerca del genoma, como les decía, es que tenemos 23 pares de cromosomas. Nuevamente, son 46 cromosomas en total, pero 23 pares. Entonces, son 23 diferentes tipos de cromosoma, pero somos 46 en total porque tenemos dos copias de cada cromosoma. Por ejemplo, de cromosoma 1 tenemos dos copias, uno del papá, uno de la mamá, si recuerdan el anterior video. 26 de estos son autosomas, que son cromosomas que no son sexuales, y dos cromosomas que son los que se consideran sexuales porque son los que determinan el sexo biológico de la persona. Ok, la meta del proyecto del genoma humano básicamente es secuenciar todos los nucleótidos que tiene el humano. Ya se ha hecho esto. Se ha encontrado que tiene más de 2.900 megabases y hay entre 35.000 y 45.000 genes dentro del genoma humano. Suena como bastante, pero en realidad solo 3 al 5% de todo el genoma tiene genes que realmente codifican proteínas. El resto realmente es ADN que no se entiende bien de para qué sirve ni cuál es su función. En realidad hay un gen por cada 100.000 bases, es decir, por cada 100.000 nucleótidos. Entonces, en realidad es bien poco el material que realmente codifica proteínas. Ahora, si ustedes recuerdan de sus clases de biología, estas son las siglas de los 4 nucleótidos que componen el ADN. Es casi como un tipo de alfabeto que forma diferentes palabras que se van a producir en proteínas. Lo podríamos ver con una metáfora casi como un libro o un lenguaje. Así es como funciona el ADN. Entonces, estos son, digamos, los compuestos más chiquitos que componen la estructura del ADN. Entonces, ¿cómo se forma del ADN proteínas? Que es lo que finalmente queremos crear. Hay dos procesos importantes, uno de transcripción y uno de traducción. Chicos, y yo les aconsejo que por favor vean el video que tengo en el D2L, que dice cómo entender la traducción y transcripción, porque en realidad yo no tengo esa modelación en 3 dimensiones que van a ver en esos videos, que van a ser mucho más ilustrativos. Entonces, aquí tenemos el cromosoma, ¿sí ven? Y el cromosoma está compuesto de ADN, ¿sí? Que está bastante compactado dentro de ahí. Si nosotros le desenvolvemos al cromosoma, vemos que tenemos aquí la doble hélice del ADN, ¿sí? Y para que haya transcripción, se tiene que abrir, digamos, la doble hélice del ADN. Es una explicación bastante simplificada de lo que probablemente vieron en biología, los que tomaron biología como prerequisito, pero les voy a explicar de una forma súper sencilla y no tienen que saber más para esta clase. Y lo que va a pasar es que el ARN se va a transcribir en ARN mensajero. Entonces, de ADN se va a hacer una como fotocopia, por así decirlo, a ARN mensajero. Para que esto pueda suceder, hay una región que está más adelante de la sección que va a ser fotocopiada o transcrita a ARN, que se llama región promotora. Aquí es donde se va a pegar el ARN polimerasa y factores de transcripción que permiten que esta sección de ADN se transcriba a ARN.
El ARN mensajero va a salir del núcleo de la célula, porque recuerden que el ADN todo se encapsula dentro del núcleo de la célula. Va a salir del núcleo de la célula hacia el citoplasma y este ARN mensajero se va a traducir a través de ARN de transferencia a codificar ya aminoácidos, ¿sí? Y los aminoácidos van a ser lo que conforma la proteína. Entonces, así es como el ADN se convierte en una proteína. Primero hay una transcripción a ARN mensajero. Ese ARN mensajero después se codifica a ARN de transferencia que le va a convertir a esta secuencia, ¿sí?, de nucleótidos que vemos aquí a una proteína. Entonces, el ADN todo se queda dentro del núcleo de la célula y el ARN son las fotocopias que salen del núcleo. Entonces, si quisiéramos pensar de una cierta forma, es casi como que aquí tenemos la biblioteca en el núcleo de los libros originales, con la información original que viene a ser el ADN, y no se permite sacar este material original, sino que uno tiene que sacar fotocopias en forma de ARN para poder sacar la información de esta biblioteca que tenemos aquí para producir las proteínas. Polimorfismos dentro del genoma. ¿A qué se refiere un polimorfismo? Significa cuánta variabilidad hay en el genoma entre las personas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferencias en genes y en secuencias de nucleótidos a lo largo de nuestro genoma. Entonces, para poder saber si una muestra de ADN le pertenece a una persona o si es que un hijo realmente es hijo de esa persona, o sea, de paternidad, se estudian los polimorfismos que hay en el genoma. Puede haber una alteración de un solo nucleótido que ya muestra que esa secuencia genética no es de la misma persona. Hay algo que se llaman repeticiones en tándem, que es básicamente repeticiones de nucleótidos que se dan a lo largo del genoma. Hay repeticiones por transposón. El transposón es un ADN que se mueve y los transposones se piensa que son la causa por la cual hay repeticiones a veces uno al lado de otro de nucleótidos, y hay duplicaciones por segmentos, que son segmentos grandes de ADN que se duplican a lo largo del genoma. Por ejemplo, aquí te muestra una de estas secuencias donde se repite GTC, GTC, GTC. Esto es un microsatélite dinucleótido porque son dos nucleótidos T y A que se repiten, TA, 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 TA. Y estos no son genes que codifican proteínas ni nada, sino que estos satélites lo que hacen es ayudarnos a ver a quién le pertenece la muestra. Es decir, son bastante únicos y por eso se llaman ADN satélite, porque nos indican de quién, digamos, nos ayudan a distinguir entre personas qué muestra es de quién. O sea, es decir, si es que tú encuentras una escena de crimen un poco de sangre, podrías tú determinar a través de los microsatélites si es que esa muestra de sangre es de un sospechoso u otro. La otra cosa interesante de los satélites es que normalmente se encuentran cerca de un gen. Y, por ejemplo, podría ser que el alelo del gen que codifica ojos azules es TA, 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 mientras que el gen que codifica ojos cafés es GTC, GTC, GTC. Entonces, esto es algo que ayuda a también ver dónde se encuentran ciertos genes y ciertos alelos, y a veces el microsatélite te puede dar una indicación de qué tipo de alelo tiene la persona. La mitocondria también, si ustedes recuerdan, es un organelo dentro de las células y la mitocondria también tiene genes. Y sí se piensa que hay ciertos genes que son más comunes en la mitocondria de ciertas razas y conductas, pero claro, esto todavía no se ha estudiado mucho. Y el ADN mitocondrial es uno que se utiliza bastante para trazar de dónde vienes, cuáles son tus ancestros, tu linaje, etcétera. Es a través del ADN mitocondrial, porque la mitocondria es algo que heredamos de nuestras mamás. El espermatozoide solo contribuye con los 23 cromosomas y se juntan con los 23 cromosomas que tiene el óvulo, pero el óvulo es una célula completa y todos los organelos del óvulo uno los hereda de la mamá, incluyendo la mitocondria. Ok, variabilidad fenotípica. Entonces, esta diapositiva trata de explicarles cómo interactúan los genes con el ambiente.
La variabilidad genética es cuánta variación hay en genes en una población y se denomina VG, como ven acá. En cambio, la variabilidad ambiental es VA, y es cuánta variabilidad hay en ambiente en una población. Ahora, la gente trata de simplificar las cosas y decir que la variabilidad total que se ve en un ambiente, por ejemplo, si es que estuviéramos viendo altura, ¿cuánta variabilidad hay en altura en el Ecuador? Es la variabilidad total. También estudiaríamos cuánta variabilidad hay en ambiente, por ejemplo, cuántos recursos, comida, etcétera, hay en un ambiente que va a influenciar la altura. Y veríamos también la variabilidad genética, es decir, cuántos genes de altura diferentes existen en el Ecuador. Es una forma súper simplista que la gente piensa que podría calcular la variabilidad total es sumando la variabilidad genética más la variabilidad ambiental para sacar la variabilidad total de una población. Pero en realidad es muy simplista esta ecuación y no funciona. Tú para realmente poder estudiar la variabilidad total tienes que, sí, agarrar la suma de la variabilidad genética con la variabilidad ambiental, pero después sumarlo a la interacción que se da por esta multiplicación entre el ambiente y la genética. Ok. Muchos psicólogos hablan acerca de la interacción del ambiente y la genética sin realmente entender qué significa eso. ¿Okay? Lo que significa es que cuánto influyen los genes sobre una conducta va a depender del ambiente. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que somos arquitectos y tenemos los planos para un edificio. Cuando un arquitecto se propone construir un edificio, hace los planos pensando en un cierto ambiente, ya. Pero a veces, cuando llega al terreno, se da cuenta que ese ambiente no era como se imaginó. Capaz el terreno no es propicio para todos los subsuelos que quería construir y cosas así. Entonces toca cambiar de plan y ya no se sigue lo que decían los planos del arquitecto original, sino que se cambia un poco los planes, porque el ambiente no daba para los planes que tenía el arquitecto en los planos. Y lo mismo pasa con los genes en el ambiente. En realidad, los humanos, por ejemplo, antes eran bien bajitos, en los 1800. Esto es un estudio que se hizo en Inglaterra comparando hombres eh, a través del tiempo. Y se dan cuenta que antes la gente era bien bajita y se ha ido haciendo más y más alta, ¿ya? Los genes no han cambiado, no es que los humanos hemos evolucionado y ahora tenemos genes de más altura, sino que la alimentación ha cambiado. Entonces, digamos, los planos, los genes de la gente británica, o sea, es decir, los planos del edificio, querían que el edificio sea alto, o sea, los genes indicaban que los humanos debemos ser altos, pero en 1800 no había la alimentación para que se dé la altura que los genes dictaban, entonces se cambiaba un poco el plan y la gente se quedaba más bajita de lo que su genética hubiese querido. Entonces, por ejemplo, en el mundo desarrollado, la altura tiene un punto 8 de variabilidad. Eso significa que en promedio, alrededor de los Estados Unidos y de Europa, 80% de la altura es determinado genéticamente, en promedio. Pero hay que entender que esto es por promedio. Si tú te acercas a cada persona, una persona malnutrida capaz solo el 20% de su altura es determinada genéticamente, porque el ambiente simplemente no permitió que los genes influencien más que eso. No permitieron que siga el plan de los genes porque cuando hay poca comida no conviene ser alto, porque al ser alto consumes más calorías y necesitas más alimento. Entonces, si no hay mucho alimento en una población, en una área, es mejor más bien quedarse bajito. Entonces, esa es la cosa acerca de la interacción de el ambiente y los genes. Es que cuánto influencian los genes va a depender del ambiente. Habrán ambientes donde, por ejemplo, en el Ecuador, donde no hay suficiente proteína y la gente no come bien, donde capaz la altura no es del 80% determinado genéticamente, sino menos, porque el ambiente no permite que hubo más influencia. Entonces, esta es la cosa interesante de interacción de ambiente y genes. Y lo mismo pasa con inteligencia. Si tú eres de un nivel socioeconómico bajo, la influencia de los genes es menor sobre la inteligencia que si eres de un nivel socioeconómico alto. En niveles socioeconómicos altos, casi el 80% de la inteligencia es determinado a través de genética, para bien o para mal. Si tú tienes papás que tienen un cociente intelectual bajo, pero eres de un nivel socioeconómico alto, 80% de tu inteligencia va a ser determinado por genes. Eh, y lo mismo si es que son altamente inteligentes. Entonces, esa es la dinámica y la interacción que tienen los genes con el ambiente. Es mucho más sofisticado de lo que muchas personas piensan.